Primero, un recuerdo anatomofisiológico. 2, las patologías de la adenohipófisis. Y 3, las patologías del páncreas endocrino, principalmente la diabetes mellitus. Y vamos a recordar, como siempre, pues, ciencias básicas, ¿no? Porque todo esto se basa en anatomía, en fisiología, en histología. Recordemos qué diferencia hay entre glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Levante la mano, ¿quién se acuerda qué diferencia hay entre esas glándulas? No vamos a preguntar. Vamos a ver, por acá adelantito, a ver. A ver, acá lo otro. ¿Qué diferencia hay entre una glándula endocrina y una exocrina? O mencionan un ejemplo de glándula exocrina. Glándulas, a ver, ¿para qué glándulas exocrinas tenemos? A ver, ¿por qué glándulas? Ok, esta es una exocrina. Ya, una exocrina. Ahora, exocrina. Acá hay una. Glándulas lagrimales. Ya, te voy a decir la diferencia para que recuerdes. Las glándulas endocrinas se llaman endocrinas, porque liberan su secreción hacia adentro. ¿Qué producen las glándulas endocrinas? Hormonas, ¿sí? Las glándulas endocrinas producen hormonas y las hormonas van hacia adentro, hacia la sangre. A diferencia de las glándulas exocrinas, exo quiere decir fuera. Las glándulas exocrinas producen su secreción, que no son hormonas, producen su secreción hacia afuera del cuerpo. Ahora, con eso que te acabo de decir, un ejemplo de exocrina sería las glándulas lagrimales, ¿sí? Mencionaron por ahí. ¿Cuál otro ejemplo? Glándulas salivales. ¿Qué más? Glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Todas esas glándulas producen algo y lo van a botar hacia afuera del cuerpo. ¿Ok? No producen hormonas. Ahora, ¿qué es una glándula anficrina? Anficrina es una glándula mixta, o sea que tiene función endocrina y tiene función exocrina. Ejemplo de glándula mixta. Una de las más conocidas es el páncreas. El páncreas, que ahora vamos a estudiar hoy día, tiene una parte endocrina y una parte exocrina. A ver, dime, ¿qué produce el páncreas? Las glándulas parótidas son glándulas salivales, son exocrinas. ¿Qué produce el páncreas? ¿Qué hormonas produce el páncreas? Insulina, glucagón. Entonces, produce hormonas, por lo tanto tiene función endocrina. Pero dime algo que produzca el páncreas en su función exocrina, algo que no sea hormona. Para la digestión, ¿qué produce el páncreas? Las enzimas que están en el jugo pancreático. Entonces, mira cómo el páncreas sirve para la digestión, tiene función exocrina, pero también sirve para producir hormonas porque tiene función endocrina, tiene doble función. Otro ejemplo de glándulas anficrinas, las gónadas. ¿Quiénes son las gónadas? Los ovarios y los testículos. Vamos a preguntar, ¿para qué sirven los ovarios? Vamos a preguntar a las mujeres, porque las mujeres tienen ovarios y tienen que saber para qué sirven. A ver, por acá. ¿Para qué sirven los ovarios? Más que todo para lo que sería la fecundación. Ya, bueno, pero ¿qué produce para la fecundación? Óvulos, ovocitos secundarios, ¿sí o no? Ya. Esa función es exocrina, porque no es una hormona la que está produciendo, es exocrina. Y esa es la función exocrina del ovario. Pero ¿para qué más sirve el ovario? A ver, por acá atrás. Ovario. La producción de óvulos. O de otra forma, a ver, Ramana. Tiene que ver, pero para regular la menstruación, ¿qué producen los ovarios? Hormonas. ¿Sí? Hormonas, estrógenos, progesterona. Y esas hormonas son las que van a regular la menstruación, son las que van a desarrollar el cuerpo de la mujer, o sea, todas las características que tiene una mujer físicamente vienen por las hormonas. ¿Y dónde vienen las hormonas? De los ovarios. Entonces, ¿el ovario tiene función endocrina? Sí, porque produce hormonas. ¿Tiene función exocrina? Sí, porque produce ovocitos secundarios. Ahora, algo parecido en el testículo, a ver. ¿Qué? Ahora vamos a preguntar a los varones. A ver por acá. ¿Qué produce el testículo? Testosterona. ¿Qué es la testosterona? Una hormona. ¿Sí? Entonces,
función endocrina. ¿Y lo otro que produce el testículo? Sí, por favor. Obviamente, claro, espermatozoide. ¿Dónde se produce? No se produce en el testículo. Esa función es exocrina. Entonces el testículo tiene función exocrina porque produce espermatozoides y tiene función endocrina porque produce hormonas, la testosterona. ¿Ok? Entonces esas son glándulas anfitrinas. Esas glándulas no las vamos a tratar. Lo que vamos a ver hoy día solamente son glándulas endocrinas, nada más. Vamos a hablar de hormonas. Las hormonas, que también todo lo que estoy hablando hasta ahorita es fisiología, todavía no estamos hablando de enfermedades. Las hormonas se van a dividir en 4 grupos, dependiendo de su estructura química. Primer grupo, aminas, que son las que derivan de aminoácidos, por eso se llaman aminas. Ahí tenemos dopamina, adrenalina, noradrenalina, hormonas tiroideas. Tenemos segundo grupo, que los que son péptidos y proteínas. Tercer grupo, los esteroides, o las hormonas esteroideas, porque derivan del colesterol. Y las últimas, que derivan de los ácidos grasos. Vas a apuntar lo siguiente. Existen hormonas que son hidrosolubles y existen hormonas que son liposolubles. ¿Qué significa hidrosoluble? ¿Se disuelve en agua? Que se disuelve en agua. Liposoluble, que se disuelve en grasa, en líquido. Y si una hormona es hidrosoluble, ¿se podrá disolver en grasa? No, porque el agua y la grasa no se pueden mezclar. Ok, entonces, vas a apuntar que estos dos grupos son hormonas hidrosolubles. Y los otros dos grupos son hormonas liposolubles. Pero hay una excepción. Esta hormona tiroidea es liposoluble. Listo, o sea, todas estas hormonas menos las tiroideas son hidro y las de allá con las tiroideas son liposolubles. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar por qué es importante saber eso. Hidrosolubles y liposolubles. A ver, es importante por esta razón. Ahí en el libro ustedes habrán visto estos esquemitas. Te lo voy a explicar, mira, muy fácil. Esto es la célula. Esta es la membrana celular, ¿ok? Esta es la primera hormona. Bueno, la hormona. La hormona, antes de eso, quiero mejor que a veces lo tienen claro. ¿Cuál es el objetivo de una hormona? Mensajero. Exactamente. La hormona es un mensajero. ¿Sí? La hormona es esa. La hormona es algo que el cuerpo libera para que vaya de un punto hasta otro punto. Ese es el objetivo de una hormona. En palabras simples es como si fuera un rápido. Va de un punto a otro punto. ¿Ok? Nada. No sé si hemos usado la opción de RappiFavor. Hay una opción que es RappiFavor, que quieres recoger algo, ¿no? Cuando lleva las llaves de tal punto a tal punto. Viene el Rappi, agarra la llave, se la lleva por allá. Eso mismo hace una hormona. La hormona se produce en un órgano y actúa en otro órgano que está lejos. Ejemplo, mira, un ejemplo muy fácil, ¿ah? La prolactina. ¿Dónde se produce la prolactina? En la hipófisis. ¿Dónde está tu hipófisis? Está dentro de tu cráneo, ¿no? Dentro del cráneo. Está en el encéfalo, ¿sí? Ya. La prolactina se produce acá. ¿Y dónde actúa? En las glándulas mamarias. O sea, se produjo por acá y tiene que viajar por la sangre hasta las glándulas mamarias. Se produce en un punto y te actúa en otro punto. ¿Y qué va a hacer en las glándulas mamarias? Va a estimular la producción de leche. Ese es el mensaje que está llevando la hormona. ¿Sí? Así tienes que entenderlo ya. Ok, ahora, cuando la hormona llega, cuando este mensajero llega, hay dos opciones. Que lo reciban en la puerta o que lo hagan pasar y que lo reciban en el núcleo. Acá está, mira. Lo reciben en la puertita, en la membrana. Y el otro, este otro tipo de mensajero sí pasa, mira. Y entras al núcleo. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno pasa y el otro no? Muy fácil. ¿Cuál es el principal componente de la membrana celular? Fosfolípidos, ¿sí o no? Listo, muy fácil esa pregunta, escuche bien. Si el principal componente de la membrana celular son los fosfolípidos, ¿qué hormona crees tú que puede atravesar la membrana porque se va a disolver entre esos fosfolípidos y va a poder atravesar? ¿Las hormonas hidrosolubles o las hormonas liposolubles?
las liposolubles. Y acá se nota claramente cómo esta hormona, que es liposoluble, se mete entre los lípidos y puede atravesar. En cambio, esta hormona, que es hidrosoluble, no puede hacer eso. Por eso que solamente llega hasta la puerta, nada más, hasta este receptor. Entonces, ahí por favor apúntale acá. ¿Qué le vas a poner acá? ¿Hormona hidro o lipo? Hidro. Apúntale acá, hidro. Y acá le vas a poner hormona liposoluble. ¿Ok? Y listo. Ahora, si la hormona hidrosoluble no puede pasar la membrana, no puede, porque es hidrosoluble, solamente se queda en el receptor, quiere decir que no va a poder llevar su mensaje hasta adentro. Entonces, adentro alguien va a tener que hacerla de segundo mensajero. Acá está, mira, de segundo mensajero. Un ejemplo clásico de segundo mensajero es este, el AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesita segundo mensajero esta hormona? Porque no ha podido pasar. La hormona es el primer mensajero, pero necesita de un segundo mensajero porque no puede pasar. ¿La liposoluble necesitará de un segundo mensajero? No, porque pasó y cumplió su función solita, ¿no? No necesita ayuda. En cambio, la primera sí necesita ayuda. ¿Y quiénes son estas hormonas? ¿Y quiénes son esas hormonas? Es lo que habíamos visto en el cuadrito de acá, ¿no? Liposolubles, hidrosolubles. Hidrosolubles, liposolubles. ¿Ok? A ver, ejemplo. Si te pregunto, por ejemplo, por la hormona del crecimiento, la GH, busca la GH. ¿La GH es hidro o es lipo? Hidro. La GH va a tener sus receptores en la membrana celular o en el núcleo. En la membrana celular, porque no puede pasar. Ahora mira, busca los estrógenos. ¿Los estrógenos son hidrosolubles o liposolubles? Lipo. Ahí está, el estrógeno lipo. ¿Dónde tienen sus receptores los estrógenos? ¿Membrana celular o núcleo? Núcleo, porque pasa. Los estrógenos, te pregunto, ¿necesitan segundo mensajero? ¿Sí o no? No, porque pasaron nomás y no necesitan otro ayudante, porque ellos cumplen su función solitos. En cambio, la hormona del crecimiento, ¿necesita segundo mensajero? Sí. ¿Ok? Listo. Antes de todo. Lo que estamos viendo acá son ejes. El eje es todo, ¿qué cosa es un eje? Es una jerarquía. Así como en una empresa va a haber un trabajador, un supervisor, un subgerente, gerente, ¿sí? Hay una jerarquía igual. En el hospital, el interno, el residente, el especialista, así. El médico jefe. Entonces, en todo lugar hay jerarquía. Acá también. Acá tenemos, en el primer nivel, tenemos a la glándula. En el segundo nivel, la hipófisis. Y en el tercer nivel, el hipotálamo. ¿Sí? Uno regula al otro. Te voy a poner ejemplo, vamos a usar de ejemplo el eje tiroideo. ¿Ok? Eje tiroideo. En el eje tiroideo, ¿quién será la glándula? Obviamente la tiroides, ¿sí o no? La tiroides es la glándula. ¿La tiroides qué hormonas produce? El 3 y el 4. Ahora, ¿quién estimula a la tiroides? ¿Quién es el jefe de la tiroides para que produzca sus hormonas? Es la TSH que se produce en la hipófisis, ¿sí o no? Que es la tirotropina. ¿Y quién es el jefe de esta hipófisis? Es el hipotálamo. ¿Y el hipotálamo qué hormona produce? TRH, que significa hormona liberadora de tirotropina. Siempre se lee al revés porque está en inglés. Hormona liberadora, liberada en inglés es con R. Hormona liberadora de tirotropina. ¿Qué hace la hormona liberadora de tirotropina? Estimula la producción de tirotropina. ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para que ella estimule la producción de las hormonas tiroideas. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber esto en medicina? Por la siguiente razón. Hay enfermedades que afectan aquí, aquí y aquí. Si el problema está en la glándula, el trastorno se llama primario. Si el problema está en la hipófisis, el trastorno se llama secundario. Y si está arriba en el hipotálamo, le puedes llamar terciario, pero también le puedes llamar central, porque es del sistema nervioso central. ¿Sí?
A ver, quiero que me entiendan esto, por favor, atentos. Escuchen bien, ¿ah? ¿Cómo es esto de primario, secundario y terciario? Vamos a suponer que tienes hipertiroidismo. A ver, Ramírez me acaba de llegar recién. Ramírez tiene hipertiroidismo. Si tienes hipertiroidismo, Ramírez, ¿qué está pasando con tus hormonas tiroideas? ¿Estás produciendo más o menos de lo normal? Más de lo normal porque tienes hipertiroidismo, ¿sí? Estamos bien así todos, ¿no? Ya. Ahora, yo puedo tener hipertiroidismo primario, puedo tener hipertiroidismo secundario o hipertiroidismo central. O sea, tengo tres causas. Si mi hipertiroidismo fuera primario, ¿por qué estoy produciendo mucha hormona tiroidea? ¿Por qué? Por un problema en dónde? En la tiroides. ¿Sí? Pero si fuera hipertiroidismo secundario, el problema no estaría en la tiroides. El problema estaría ¿dónde? En la hipófisis. Entonces, como es secundario, es porque de repente hay un tumor o hay algo en la hipófisis que está haciendo que yo produzca demasiada TSH. Y si produzco demasiada TSH, la consecuencia es que va a haber más hormonas tiroideas. ¿Sí? Pero el problema estuvo arriba. Ahora, si mi problema fuera hipertiroidismo terciario o central, ¿dónde está la causa? En el hipotálamo. Puede haber algo en el hipotálamo que haga que yo produzca más TRH. Y si tengo más TRH, ¿qué va a pasar con la TSH? Va a aumentar. Y si tengo más TSH, ¿qué va a pasar con las hormonas tiroideas? Va a aumentar. Entonces, ¿sí se entiende la idea o no? ¿Sí? Yo puedo tener hipertiroidismo causado a este nivel o a este o a este. O sea, al final los tres van a hacer que haya exceso de hormonas tiroideas. Pero la diferencia está dónde se produce el problema. Si el problema está en la glándula es primario, si el problema está en la hipófisis es secundario, si el problema está en el hipotálamo es central. ¿Ok? Listo, creo que sí se entendió. Y terminamos esta primera parte con la disfunción, en general, cómo se agrupan las disfunciones endocrinas. Tenemos acá un cuadrito del Harrison de Medicina Interna, donde podemos agrupar las patologías endocrinas en tres grupos. Aquellas que tienen hiperfunción, como lo que expliqué el hipertiroidismo, hiperfunción, o sea que hay mucha hormona, hipofunción, o sea que están produciéndose menos, o hay resistencia a las hormonas. Mira, ahí hay distintas causas. Por ejemplo, ¿por qué puedes tener hiperfunción de una hormona? ¿Por qué puedes producir demasiada hormona? Uno, porque tengas un tumor, benigno o maligno. Dos, porque tienes un problema autoinmune, o porque tengas una infección, o por iatrogenia. ¿Quién sabe qué es iatrogenia? Un daño por procedimiento quirúrgico. Correcto, por procedimiento médico en general. Iatrogenia, es una palabra que van a escuchar mucho. Iatrogenia es algo causado por el médico, ¿sí? Algo por un mal procedimiento, por una mala indicación, eso es iatrogenia, ¿ok? Y mira qué dice ahí, ejemplo de iatrogenia, ¿qué dice al costado? Síndrome de Cushing. Y ahora te cuento un caso que me pasó en la pandemia. Yo atiendo a una señora que tú la veías y su carita estaba hinchada, su cuerpo hinchado. Tú la veías y es gordita, pero la señora no era gordita, me dijo, yo no soy gordita, yo he sido flaquita. Ahorita usted me ve así porque estoy hinchada. Entonces, ¿qué había pasado con esta señora? ¿Te acuerdas toda la pandemia? ¿Qué se recomendaba tomar? A ver, ¿qué medicamentos han escuchado ustedes? Acitromicina. Hay un montón, a ver, dígame, no creo que nunca hayan escuchado ningún medicamento, ¿no? Ya, ivermectina, ¿qué más? Acitromicina, ¿qué más? Cetrazona, hasta penicilina. Ya, si quieres ser más exagerado, hasta el dióxido de cloro lo han recomendado. Ahora, ¿tú has escuchado que por ahí hay gente que decía que tome corticoides? ¿No escucharon los corticoides? Muchos pensaban que tenían que tomar corticoides porque el COVID inflamaba, entonces toma corticoides para que desinflame y así no te empeores. Entonces muchos médicos empezaron a usar corticoides. A la señora le habían recomendado prednisona, que es un corticoide, le habían recomendado por una semana. ¿Okay? Estaba de más la recomendación, ¿no? Pero además de esa recomendación mala, la señora comete el error de tomarse la prednisona un mes. O sea, al parecer no entendió bien la recomendación y habrá dicho, mejor me tomo un mes porque quizás es más, ¿no? Me va a proteger mejor y se toma un mes. Ese exceso de corticoide, de haber tomado un mes de prednisona, le originó a la paciente, ¿qué cosa? Un síndrome de Cushing. Es una hiperfunción, pero causado por ¿qué? ¿Qué tenía? ¿Un tumor tenía la señora? Había sido causado por iatrogenia, ¿okay? Una mala
indicación. Entonces, hay distintas causas de hiperfunción y también hay distintas causas de hipofunción que son muy parecidas, autoinmune, iatrogénica, infecciosa, puede haber mutaciones. E incluso esta, mira, hemorragia, ejemplo, síndrome de Sheehan. ¿Alguien sabe qué es síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan se produce por hemorragia postparto. Una mujer cuando da luz, si pierdes demasiada sangre en el parto, te puede llevar a esa hemorragia de la hipófisis. El síndrome de Sheehan es una hemorragia en la hipófisis. Y por último, puede haber una tercera causa, que sea resistencia a las hormonas. Ejemplo típico, resalta acá, diabetes mellitus tipo 2. Ya vamos a explicar con más detalle a qué se refiere, pero es un ejemplo típico de resistencia a las hormonas. Otro ejemplo que también lo hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes del antidiurético? A ver, ¿qué enfermedad se produce cuando no hay suficiente antidiurético? Sí, no. A través de la más. Diabetes que Insípida. insípida. Pero había diabetes insípida central y nefrogénica. Central es cuando no se produce. Nefrogénica es cuando sí se produce, pero hay un problema en los receptores, ¿sí o no? O sea, que hay resistencia a la antidiurética. La antidiurética es la vasopresina, ¿sí o no? Entonces acá está. Vasopresina es un problema de resistencia a las hormonas. Ahora vamos ya con el punto de patología de la adenohipófisis. Este es el hipotálamo y este es la hipófisis. Seguimos recordando la anatomía y la fisiología. ¿Cómo se llama la parte de la hipófisis que almacena las hormonas del hipotálamo? ¿Adeno o neurohipófisis? La que almacena es la la neurohipófisis. Neurohipófisis. La adeno, más bien la que produce sus propias hormonas. ¿Sí? Neurohipófisis, adenohipófisis. ¿Qué hormonas son? Antidiurética y oxitocina. Pero acá se van a producir 7 hormonas. Acá están las 7 hormonas, mira. Están los nombres, por si no lo recuerdas. Lo vamos a estudiar en este cuadrito. Las 7 hormonas de la hipófisis se producen en 5 células diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Células corticotropas, somatotropas, galactotropas, tirotropas y gonadotropas. Todos terminan en tropa. Las corticotropas, te voy a resaltar lo que te vas a aprender del cuadro, ¿eh? No se te vaya a ocurrir querer memorizar todo el cuadro. Mira, primero, obviamente, el título y la hormona principal, muy importante la hormona. ¿Qué hormona produce las células corticotropas? Produce la... ¿Qué significa POMC? ¿Alguien sabe? Significa propiomelaanocortina. Ya, eso está escrito en el libro, así que lo revisan. Ahora, mira acá. De esta hormona salen dos: ACTH y MSH. ¿Qué producen las somatotropas? La GH. ¿Qué significa GH? Hormona de crecimiento. Crecimiento en inglés es con G. Pero la hormona de crecimiento también se le llama somatotropina. Es lo mismo, ponen somatotropina. Las lactotropas, ¿qué produce? Prolactina. La tirotropa, ¿qué produce? TSH, que también le llamamos tirotropina. ¿Y las gonadotropas, qué produce? FSH y LH. ¿Qué significa FSH? Folículo estimulante y la LH. Luteinizante, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuántas células hay? ¿Cuántos tipos de células hay? 5 células. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero cuántas hormonas se producen en total? 7. Lo otro que te vas a aprender es esto. ¿Quién estimula a estas hormonas y quién inhibe a estas hormonas? Ejemplo, en la hormona del crecimiento, que vamos a leer hoy día. ¿Qué significa esto? Lo vas a leer al revés porque está en inglés. La H es hormona. Yo te había dicho que la R era liberar. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Eso significa GHRH. Esa la estimula a la del crecimiento. Pero hay otra que la inhibe. ¿Quién es la que la inhibe? Somatostatina. Y así todas las demás. Mira quién inhibe a las células lactotropas. Mira.
¿Sabes en qué momento produces dopamina? Las emociones, el estrés, la ansiedad, produce dopamina. Entonces, mira, tiene mucho sentido. Una mujer dio a luz, tiene su bebito. Entonces he escuchado que muchas mujeres dicen, no tengo leche, no produzco leche. Si algún día te pasa eso de que no estás produciendo mucha leche, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Porque si la mujer se preocupa, se estresa de que no produce leche, que no tiene leche, que su hijito se va a morir de hambre, si empieza a pensar eso, se va a producir más dopamina. Y la dopamina, ¿qué hace? Inhibe a las células lactotróficas. O sea, que la dopamina está haciendo que tú no produzcas prolactina, por lo tanto, no tengas leche. Entonces, lo primero que hacer en esos casos es tranquilizar a la mamá y explicarle que sí se va a producir, porque toda mujer, cuando da luz, va a producir leche, es algo natural. ¿Ok? Ahora, hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento va a tener un ayudante. Ese intermediario es este, mira, que se produce en el hígado. ¿Qué significa IGF-1? Factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Sí? ¿Cómo se le llama el factor de crecimiento insulínico tipo 1? Somatomerina C. ¿Correcto? ¿Y ese factor de crecimiento dónde va? Al hueso, al cartílago, los órganos, a los músculos, a todos los órganos del cuerpo, para que crezcan, pues. ¿Sí? Mira, estimulan la masa muscular. No sé si habrás escuchado con ustedes, pero hay personas, de varones que van a gimnasio y quieren aumentar su masa muscular, pero para que aumente más rápido, se inyectan hormonas del crecimiento. ¿Sí? Eso puede pasar. Algún día lo vas a escuchar por ahí, ¿no? Incluso en televisión, cuando estaba muy bien eso de los programas reales y cosas así. Muchos de los chicos que ingresaban no tenían un cuerpo tan marcado, pero como era parte de su función en la televisión, tenían que estar mucho más agarrados, ¿no? Entonces, muchos de ellos hicieron eso. Te inyectas hormonas de crecimiento, ¿para qué? Para estimular tu masa muscular. Ahora, tú dirás, bacán, no, doctor, ya voy, mañana me compro mi hormona de crecimiento, me la inyecto y me vuelvo musculoso. ¿Cuál es lo malo de usar esto? Que la hormona de crecimiento tiene un efecto, bueno, tiene varios, pero vamos a hablar de este efecto. Aumento de la glucosa. ¿Ok? Aumento de la glucosa. Por eso que ustedes, alumnos responsables, han leído en su control de lectura que la acromegalia, eso es exceso de la hormona de crecimiento, está relacionada con qué enfermedad? Con la diabetes mellitus. Habrán leído ahí que muchos pacientes con acromegalia tienen diabetes. ¿Por qué tienen diabetes? Porque la hormona del crecimiento aumenta la glucosa. ¿Ok? Ahora, hablemos de los adenomas. ¿Qué cosa es adenoma? Para eso tienes que deducir. Siempre acostúmbrense a aprenderse los términos de la etimología. ¿Qué significa oma? Tumor. Si no lo sabías hasta ahorita, por favor aprende. Oma es tumor, puede ser maligno o benigno. Adenoma, adeno, ¿qué es adeno? Adeno significa glándula. Entonces, ¿qué quiere decir adenoma? Un tumor en una glándula. ¿Sí? En este caso, es un tumor en la glándula hipófisis, por eso es adenoma hipofisiario. Y este adenoma hipofisiario se puede producir en distintas células, las células que ya hemos visto antes. Células lactotróficas, gonadotróficas, somatotróficas, corticotróficas o alguna combinación incluso. ¿Sí? Y dependiendo de qué célula afecte, va a haber mayor producción de distintas hormonas. Obviamente, o sea, si el adenoma lo tienes acá, tú vas a producir más prolactina. Si el adenoma está por acá, tú vas a producir más que aquí. O sea, dependiendo de qué célula afecte, vas a producir más hormonas y te va a producir estos síndromes que puedes ver aquí en el lado derecho. Okay, ese es un adenoma que podría causar acromegalia, por ejemplo. Hablemos de la acromegalia. La acromegalia, el paciente con acromegalia, ¿por qué se le produce? Primero, la acromegalia es exceso de hormona de crecimiento, ¿en el niño o en el adulto? En el adulto, porque si fuera en el niño, ¿cómo se llamaría la enfermedad? Gigantismo, porque como el niño todavía sus huesitos crecen mucho. Ya, pero en la acromegalia, no. Acá en Perú había una persona, que ya falleció lamentablemente, un peruano que era conocido como el hombre más alto de Perú. ¿Han escuchado de Margarito? Ya.
Margarito, no me acuerdo cuánto medía, con más de 2 metros, no me acuerdo exactamente. Entonces, lo que pasó con él fue que de niño empezó a producir demasiada hormona del crecimiento. Eso hizo que sus huesos no dejen de crecer como cualquier persona hasta los 21 años aproximadamente, sino que siguió creciendo. ¿Sí? Entonces, eso es gigantismo en el niño. Pero si te da ahorita, vamos a suponer que todos ustedes ahorita, todos ustedes ahorita no tienen ningún problema de crecimiento, y vamos a suponer que de repente alguno de ustedes mañana pasado empiezas a producir exceso de hormona del crecimiento. Entonces, ¿vas a crecer? No, porque tus huesos ya se cerraron. ¿Sí? Bueno, que se haya pasado los 21 años, ¿no? Quizás todos no. Pero lo que tiene más de 21, sus huesos ya deben haber cerrado, ya no vas a crecer. Pero si tus huesos no crecen, lo que va a pasar es que se van a ensanchar. Eso es lo que sucede en esta enfermedad. El hueso ya no crece, pero se ensancha. ¿Sabes qué significa acromegalia? ¿Megalia qué es? Crecimiento, sí, grande, ¿no? Megalia, grande, crecimiento. Acro, ya, probablemente no lo sepas. Acro es distal. La palabra acro significa distal. ¿Cuáles son las partes distales de tu cuerpo? Lo que está más alejado del centro, las manos y los pies. Entonces, acromegalia justamente es eso. Aumento de las manos, aumento del tamaño de los pies. ¿Qué más? ¿Qué más tiene ese paciente? Dice ahí facies acromegálica. La palabra facies o facie es un rostro característico de una enfermedad. Por ejemplo, si tú ves a una persona en la calle, no conoces, y pasa una persona con síndrome de Down, ¿tú reconoces que es síndrome de Down? Sí, porque tiene una característica propia de las personas con síndrome de Down. Lo mismo sucede en muchas enfermedades. Eso se llama facies. Es una cara que tú la ves y dices, es esta enfermedad. Y la persona con acromegalia tiene esa facie. ¿En qué consiste? Mira el mentón. Está sobresalido, ¿sí o no? Apúntale ahí, eso se llama prognatismo. ¿Qué más tiene? Tiene los pómulos sobresalidos, la nariz ancha también, tiene la lengua grande. ¿Eso cómo se llama? Macroglosia, lengua grande. ¿Qué más? A ver, piensa, si tu mandíbula se ensancha, ¿qué pasará con tus dientes? Se separan, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa separación de los dientes? Diastema. Entonces, todas esas características son propias del rostro de una persona con acromegalia. ¿Qué más tiene? Crecimiento de la tiroides, llamado óseo. ¿Qué más tiene? Hipertensión, tórax entonel. Habíamos dicho que tiene alteraciones de la glucosa también. Probablemente tenga diabetes, disfunción sexual, artritis degenerativa y neuropatías periféricas. ¿Cómo se manifiesta la neuropatía periférica? El paciente te va a decir que tiene parestesia. Bueno, no te lo voy a decir con esta palabra, obviamente. El paciente te dice, doctor, siento que mis piernas me queman, siento hormigueos en los pies, siento adormecimiento en las manos. Todo lo que te acabo de decir se llama parestesia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad afecta a los nervios. ¿Ok? Todo eso es la acromegalia. Todo eso es el caso clínico típico de la acromegalia. Una pregunta para la siguiente PC, no para la 2, sino será para la PC3, porque esto entra en la PC3. Una pregunta típica, que espero que la hagan todos, es un caso clínico típico que dicen: paciente varón de 50 años que acude a consulta porque está notando crecimiento de las manos y está notando algunas alteraciones en su rostro, se le toma la presión, encuentras presión de 150/85, le tomas exámenes de glucosa, la glucosa le sale 350, o sea, está alta, tal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Sería acromegalia. Es una pregunta muy fácil, pero lamentablemente algunos no sé por qué, pero algunos se confunden mucho en los casos clínicos. Entonces es importante que ustedes empiecen a practicar, a repasar, a leer muchos más casos clínicos para que puedan responder correctamente. Voy a hacer un paréntesis de la clase para que ustedes comprendan la importancia de resolver casos clínicos, porque ustedes van a desarrollar exámenes toda su vida. A ver, ¿qué examen vas a desarrollar de aquí en adelante en tu carrera como médico? ¿Qué exámenes? ¿Qué exámenes han escuchado que se dan en la carrera de medicina? El ENAM. El ENAM se da en el internado.
Pero antes del internado ya te saltaste un examen, hay otro examen. El ENSIL, no estaba pensando en el ENSIL, ¿eh? El ENSIL es otro. Ya, el ENSIL, que es el Examen Nacional de Ciencias Básicas. Ok, ese es uno. Antes del internado, tú haces un examen que se llama examen de acceso al internado. Que es un examen para MINSA y un examen para de salud, dependiendo a qué hospital quieres ir a hacer el internado. Después viene el ENAM en el internado. Acabas tu carrera, la universidad te da tu título, ya eres médico y tienes que dar el examen de SERUMS, que es un examen que antes no existía, que se ha inventado el año pasado. Entonces tienes otro nuevo examen. Haces tu SERUMS, te vas al servicio rural, acabas un año, quieres hacer una especialidad o quieres trabajar para el Estado, tienes que hacer tu SERUMS. Si quieres hacer una especialidad, tienes que hacer un examen, el examen de residentado. O sea, tú vas a dar exámenes. Si te parece que en la universidad das muchos exámenes, en la vida como médico vas a seguir dando exámenes, ¿sí? Y en todos los exámenes que he mencionado vienen casos clínicos, ¿sí? En todos los exámenes vienen casos clínicos y no siempre vienen difíciles, ¿eh? Lo que yo te estoy explicando, por ejemplo, te puede servir para poder practicar. Ahora, ¿por qué te decía esto? Si tú ahorita que estás en quinto ciclo, empiezas a desarrollar preguntitas tipo ENAD, tipo residentado, que las venden, o sea, hay banco de preguntas, ¿no? Hay banquitos, hay libritos que vienen de distintas instituciones, academias, ¿no? Hay muchos bancos que tú lo puedes comprar y te puede servir para ir practicando, ¿sí? Por favor, se les convendría, les serviría mucho que empiecen a hacer eso. Bien, ahora regresamos acá, vamos al último punto. Vamos al último punto, antes de tomar el control de lectura. La prolactinemia. A ver, prolactinemia es exceso de prolactina. ¿Y por qué tienes mucha prolactina? Hay 5 razones. Ahí están las 5 razones. ¿Ok? Cuando tú tienes un paciente, ojo, porque algún día les puede pasar con el paciente o les puede pasar a ustedes, si son mujeres. Escucha bien. Te llega una paciente joven y te dice: doctor, estoy preocupada porque me está saliendo leche por las mamas y yo no estoy embarazada y nunca he estado embarazada. Si la mujer, si la paciente googlea sus síntomas y pone secreción de leche por las mamas, cuando no estoy embarazada, Google le va a decir que tiene un tumor en la hipófisis. Eso es lo que le va a salir. Porque esa es una opción, es verdad. Una opción es que tenga un tumor en la hipófisis, ¿sí? Pero no es la única. Primero, que sea una hipersecreción fisiológica, que esté embarazada. Segundo, que sea un tumor, o que haya un problema en el infundíbulo de la hipófisis, o que tenga una enfermedad sistémica, o por último, que sea por un fármaco. Entonces, si tú te llegas a consultar a esa persona y tú le empiezas a preguntar en la anamnesis, cuando empiezas a preguntar, y la persona te dice: doctor, me han diagnosticado depresión hace un par de meses y me han recomendado fluoxetina. Entonces, tú ves en esta lista y acá está la fluoxetina. Esta fluoxetina puede hacer que la mujer produzca exceso de prolactina. Entonces no tendría un tumor, tiene exceso o tiene prolactinemia por el medicamento, ¿sí? Y la causa más sencilla que algún día les va a pasar, escúchame bien, es esta: estimulación de la pared del tórax. Una mujer embarazada, cuando dio a luz, ¿qué estímulo recibe para empezar a producir prolactina? ¿Qué tiene que hacer el bebito para producir prolactina? Succionar el pezón. Cuando el cuerpo de la mujer detecta que hay succión del pezón, le avisa a la hipófisis que produzca prolactina. Es lo lógico, ¿sí o no? Ok, no quiero entrar mucho en detalles, pero si la mujer recibe ese tipo de estímulos, va a haber producción de prolactina, aunque no haya estado embarazada. Ok, entonces tengan cuidado con eso, porque algún día puede ser, si no les pasa a ustedes, le va a pasar a un paciente que va a llegar preocupado, digo, porque he tenido pacientes así, y al final puede que no sea nada de eso, sino que sea solamente ese estímulo. Muy bien. Vamos con el control de lectura. Guarden.